Muy buenas noches, amigas y amigos que nos hacen favor de seguirnos y vernos a través de las plataformas digitales El Rincón del Grillo, ADN Audio Voz de la Sierra, la versión periodismo digital. Y por supuesto agradecer a nuestro amigo Israel Montoya que nos abre las puertas para hacer una vez más las reglas del juego aquí este jueves 2 de julio del 2026. Un agradable jueves después de una buena lluvia, bendito Dios, las lluvias están presentes. Vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo el doctor Aniceto Torres. Bienvenido, Aniceto, y aquí vamos a darle con todo hoy. Claro, muy buenas noches después de 3 sesiones de descanso, porque así son en esta empresa, nos dan vacaciones, ya estamos de regreso. Con mucho gusto para estar con ustedes, tarde lluviosa y calurosa al mismo tiempo. Panchito, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues los temas están muy buenos el día de hoy, sobre todo el del TEMEC. No nos debe extrañar lo que acaba de suceder. Claro. Cuando estábamos festejando el triunfo de la selección, nos ponen una friega en la cuestión del TEMEC, que no se va a firmar, no se amplía el tiempo y se va a hacer una análisis cada año. Claro, esto no nos debe de espantar, conociendo a Trump. Y además hay que recordar a la gente que el TEMEC está firmado hasta el 2036, entonces solamente se estaba viendo la manera de ampliarlo al 2042. Así es, Pachito, temas muy importantes sin duda alguna, como es el TEMEC, también los registros de los aspirantes de Morena a cuidar, no, perdón, ¿cómo se llama? Defender la cuarta transformación y la soberanía nacional. Ya me la estoy aprendiendo, ya. Venga, bienvenido, muy buenas noches. ¿Ya puesto? ¿Cuál debe ser? Yo tengo para mí que el TEMEC más bien, más allá de los tiempos y los rollos técnicos, es un asunto de presión. Es un asunto de mercadotecnia, de estrategia de que no llegue los países asiáticos por atrás de la frontera. Es un asunto de presión, no solo comercial. A México lo ve por el lado comercial solamente, pero los amigos y el señor presidente de los Estados Unidos, viniendo tiempos electorales, en noviembre, las elecciones intermedias, le ponen sabor al caldo, metiendo el fentanilo, metiendo seguridad, metiendo a varios amigos de Morena en el patíbulo para que estén a horas ya de que va a decidirse con ellos. En fin, hay temas, más bien el tema es más bien político. El fentanilo ha sido un tema de interés para ellos, ¿no? Es tema político, pero como algún político decía, es la economía, mi hermano. Hay que entender que somos vecinos de la economía más poderosa del mundo y que está hoy liderada por un político que aprieta demasiado, que es solo yo, es solo mi país, solo lo que me importa es lo que le ocurre a mi país. Y por supuesto que si somos el vecino del país más poderoso del mundo y compartimos una frontera enorme por la que durante años los mexicanos hemos ido y venido sin ningún problema, creo que se convirtió en un problema sin control. Durante mucho tiempo han entrado también de muchos países y yo por momentos creo que la actitud de Trump tiene cierta justificación en ese sentido. La violencia no. Hoy mismo detiene más de 2.500 mexicanos por día para deportarlos. 2.500. Hoy mismo hemos visto a la ICE, la Oficina Encargada de Migración, que se volvió demasiado violenta y demasiado agresiva con los extranjeros, especialmente con los latinoamericanos. Hasta muertes ha habido. Entonces, todo eso influye sobre un tratado de comercio. Eso es verdad. No cambia demasiado, pero van a apretar las reglas, como siempre es la estrategia de Trump. Asusto primero y después quiero ver qué negocio. Bueno, a ver, no solo es asustar. Lo que pasó en Venezuela no fue susto. Lo que está pasando en Irán no es susto. Lo que está pasando en Cuba no es asustar. No, sí, pero aquello es guerra. Lo nuestro es un acuerdo comercial. Pero bueno, no solo es susto, es un asunto que está allí. Y México no solamente es susto. En México ya está en ese... A ver, en el discurso de compartir a los carteles de la delincuencia organizada, los traen la mira y ya decidió claro. Que 6 son terroristas y entonces en esa ley ellos pueden hacer lo que se les antoje y decidan por decisión propia sin consultar a México. Entonces, ¿cuál es
el asunto. Primero, el señor es impredecible. No sabe lo que va a hacer, como dice una cosa hoy, mañana dice otra cosa, que ya me arreglé, que siempre no, y si no te arreglo te desaparezco. O sea, el hombre es impredecible. Es un buleador. Totalmente. Aparte es súper recontra protagonista. Lo hizo con Quería el premio aranceles. de la paz, quería tantas cosas, y si como se le ganó a alguien, pues viene, en fin. Yo tengo para mí que ante el impredecible de cualquier cosa puede pasar. Claro, mira. Y No solamente el susto, Pero, no solamente el y susto. sobre todo también con las declaraciones, la verdad, fuera del lugar de la misma presidenta que tenemos, la presidenta de la República. Es una confrontación ya muy fuerte, cada vez más va subiendo de tono. Hoy vemos que dice, seguimos defendiendo la soberanía y no vamos a permitir que la soberanía de México pase lo que Estados Unidos quiere. Entonces, es ahí donde se va poniendo la situación más tensa. ¿Y quién tiene las de ganar? Estados Unidos. Siempre los tiene, mira. Pero además, si lo queremos ver por el lado político, no estamos bien, porque tenemos un presidente que tiene una estrategia buleador de Estados Unidos. Correcto, ¿no? sí. Agrede, ofende, es irrespetuoso. La manera en que se dirige a nuestra Burlona, presidenta burlona. es irrespetuosa, ¿sí? Pero también, como lo dijo hoy Marcelo Ebrard, es verdad que tenemos temas por resolver. En un tratado comercial, la violencia importa. En un tratado comercial importan las reglas del juego, los que aseguran la legalidad. Si yo soy un empresario de altos vuelos y quiero poner una empresa en México que produce autos, pero en el lugar en donde lo puedo o la quiero poner, la violencia está incontrolada o es un territorio dominado por el crimen, por supuesto que me voy a preocupar por eso. Sí, es verdad, tenemos temas que resolver en México, especialmente la violencia. Fíjate que coincido en parte con ustedes y coincido en otra parte. Con Trump. Coincido. Coincido. Conocemos que Trump es, al final de cuentas, un empresario y está manejando la política económica en Estados Unidos como una empresa. Trump, desde que llegó a la presidencia, siempre quiso imponer la narrativa a su base. Igual que lo hemos hecho aquí en México con Claudio Sheinbaum, o en su momento lo hizo Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es la narrativa? América para los americanos. Ajá. Hagamos grande América. Hagamos grande a América. Y de eso depende mucho el escudo de América, en la cual los gobiernos de izquierda poco a poco han ido cayendo. Y en ese sentido, creo que los últimos que han caído ha sido Colombia y ha sido Perú y Colombia. Claro. Y Claro. Trump utiliza otras herramientas. Sí, claro, Porque y utiliza sus herramientas. Pero a ver, si medimos la popularidad, Francisco, la de nuestra presidenta tiene el 80% y la de Trump anda en 42%. claro, pero vámonos a las otras estadísticas. En corrupción, en seguridad, en Bueno. economía, no estamos en el 80%. Pero, a ver, recordemos una cosa. Trump le ha puesto aranceles a México en la cuestión del aluminio y del acero. Cuando nosotros le compramos más aluminio y acero a Estados Unidos de lo que le exportamos a Estados Unidos. Cuando nuestra economía se basa en la cuestión de la agricultura y de la manufactura automotriz. Recordemos una cosa, Estados Unidos a principios del siglo pasado exportaba o era el productor de aproximadamente el 46% de los autos que se vendían en el mundo. Hoy tiene el 14% nada más. ¿Sí? Recordemos eso. Recordemos que también nosotros tenemos ventajas que no las hemos sabido aprovechar. ¿Cuáles son esas ventajas? La primera, la inteligencia artificial. Nosotros somos, junto con Taiwán, los mayores proveedores de chips hacia Estados Unidos. Estados Unidos nos compra, estamos abajo de Taiwán, más o menos como entre los $5,000 millones.
exportamos el 80,000 millones Sí, de dólares. Pero a ver, tenemos una limitación muy grande. Mira. pero a ver, aquí es donde donde deberíamos nosotros de aprovechar. ¿Por qué? Porque México sustituye las importaciones de China en ese tipo de chips. Ajá. Deberíamos, pero ahí no le pone aranceles Trump. Trump le pone aranceles al mercado de acero, aluminio y algunos otros. No hemos aprovechado eso. Primero, y la segunda, A ver. entramos a una negociación que nos la venía diciendo Trump desde hace muchos meses, en la cual en esa negociación puso seguridad, puso corrupción. Es normal. ¿Sí? Absolutamente. Entramos normal. en esa desventaja. Pero no es posible que tú llegues a una mesa de negociaciones con esas desventajas. Además, la incertidumbre jurídica, los famosos jueces del acordeón. Entonces, cuando una persona o un empresario viene a invertir a México, muchas veces invierte a largo plazo, a 10, 15 o 20 años. Esas inversiones ya no van a llegar. Esas Sí, ya no van a llegar. A donde quiero llevar es, por ejemplo, alguien que nos está viendo y diga, bueno, ¿a mí en qué me perjudica esto? Pero claro que perjudica. Claro. Si somos un país donde todo lo que producimos nos lo compra un solo cliente, Busca otros mercados. si ese solo cliente dice, no te voy a comprar, Busca otros tu mercados. negocio se viene abajo. Claro. ¿Sí? Ahí está la cuestión de la ganadería. Si ese solo cliente te acepta que vivan más de 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, tenemos un problema porque los va a empezar a regresar. Ujú. Si ese solo cliente impide que se generen y que lleguen nuevas empresas a México, no habrá empleos y tendremos otra vez migrantes de regreso. Somos una región que depende o que su economía está muy ligada al migrante, por supuesto que tendremos problemas. A ver, suena muy romántico lo que dice Panchito. Si no te compran allá, no puedes vender, busca otros mercados. Te llevarían Como- 20 como- años. Como que si fuera tan fácil, es que como tú no me compras, me voy para allá. Primero, está la experiencia cuando México quiso construir un tren y lo iba a traer de los chinos. ¿Sí? ¿Sabes qué? Le dijeron, no. Le dijeron a Peña, no lo traigas. ¿Y qué creen? Se cayó el ese negocio. tren iría Entonces, de México a Querétaro. sí, entonces se cayó el negocio. O sea, no es tan fácil decir, me quito la tutela del país más poderoso del mundo y me busco porque yo, es que como él no me compre, me voy a buscar otro. No es tan fácil. No, no es fácil. Primero, estar bajo la sombra, bajo el poder, el dominio, la hegemonía mundial de la potencia más grande no te da, o sea, México no puede ir a comprarle a Brasil, no puede ir a Europa, solamente en los límites que se lo permitan los gringos. Ahora, te voy a dar un dato que es, Pero no es cuestión de decir, ya me busco otros clientes. Que es de No realidad. fácil, eso no es fácil. un dato que es de realidad. Lo vivimos ahora que no tenía gasolina Cuba, ¿no? Y alguien decía, un país que no produce gasolinas, ¿para cuánto le durarán sus reservas? 3 días. Alguien decía 3 semanas, alguien decía hasta 2 3 meses. días. Bueno, el ejemplo, ¿cuánto duran las reservas de México si Estados Unidos decide hoy no surtirnos gasolinas? O gas. ¿Cuánto nos dura? O gas. 3 días. 3 días. Somos un país que en 3 días se paralizaría. Tenemos una Si el dependencia. vecino del norte decide no vendernos gasolina, dependemos absolutamente de él. Es un despropósito que nuestras autoridades no hayan arreglado eso que dice Ebrard. Tenemos algunos detalles por arreglar, por supuesto. Detallotes. Son detalles enormes. Si nuestra economía solo podría sobrevivir 3 días sin el vecino, pues por supuesto que nos tiene tomados de allá donde te conté. A ver, No te, puede te- ponerte te lo concepción agrego, a la te lo papada. agrego. Cuba no tenía petróleo. Dice México que yo le vendo. ¿Qué le dijo a los gringos? El que le venda petróleo a Cuba. Y no nada más fue mira, México, ¿y fue qué dijo Rusia, México? todo. Pues no le vendo. Pues no le vendo. No le vendo y no le vendió. O sea, Ni es tan- Rusia. No, o sea, no es tan No, fácil Rusia, entonces Rusia. decir lo que dice el amigo Panchito. supuesto. De que no, pues vendemos a quien queramos. No podemos vender a quien queramos ni comprar a donde queramos. Hacer un tratado libre de comercio lleva años. Porque estamos bajo la tutela del dólar, del país capitalista más grande del mundo, de la potencia Sí. mundial. O sea, estamos sujetos a ellos. Y no solo eso,
Y si le agregas todo lo que señalaban ahorita, los problemas internos que acarreamos como país, Que son la No, violencia, el a ver, narcotráfico. porque hoy está la confrontación, lo que tú decías, Armando, porque está la confrontación entre la presidenta de México y el presidente de Estados Unidos, por los políticos señalados. ¿Y qué dice la presidenta? Deme pruebas. Antes no pidió pruebas. Claro. Es más, cuando son los amigos afectados, yo los protejo, pero cuando no, te los pongo hasta por decenas. Papá. Yo leía también, hoy en la mañana estaba yo leyendo un columnista, que es muy bueno, y decía de la situación que se le puede venir a Andrés Manuel López Obrador, por Sí, supuesto, y a la sí. 4T, con la cuestión de que ya algunos funcionarios de alto nivel de Morena, como Adán Augusto, anda buscando cómo negociar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en ese momento cuando... Ya tengo entendido que ya empieza, ya dice que ya La empezó. pinza se está cerrando, Sí. ¿no? Bueno, están, en caso de abundando lo que tú dices, de las 10 personas que los gringos solicitaron, ¿qué hicieron 2 de ellos? Ya fueron para allá y están Ya cantando cantaron. como para... Están cantando. Y los 92 que expulsamos, Pues sin debido proceso. pero como esos no eran de los nuestros, no había de la 4T. Pero además hay que pensar, a ver, tenemos 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Ellos, conocemos a muchos, en su gran mayoría, votaron por Trump. ¿Sí? Los mexicanos le dieron la mitad de los votos con los que ganó Trump. Y hoy mismo siguen, en su gran mayoría, estando de acuerdo con las políticas de Trump. Sí, porque les va bien. Solo te molesta cuando te detienen y te deportan. Pero cuando Trump hace y amenaza y grita y dice y se dirige a nuestra presidenta con frases despectivas, frases irrespetuosas, Pero le reconoce que es una gran mujer, para ¿Eh? que no vaya a tener problema de ocurre misógino. el resultado de lo que la política de la Cuarta Transformación ha hecho. La estrategia es dividir. Y si hoy tengo un presidente de Estados Unidos agrediendo a mi presidenta, menos de la mitad la va a defender porque algunos consideran que Trump tiene razón. Creo que más allá de la política, los mexicanos debiéramos entender que una vez concluido el proceso electoral, todos somos mexicanos. Como y que- sucede en Estados Y Unidos. que todos debiéramos No mantenernos podemos un solo sobre día, la- porque ahorita están con la celebración de los 250 años de su aniversario y están divididos. Sí, Porque el señor dice es que la fiesta es mía, no es de... pero el Pero- presidente pero tiene no un tiene la 40% de popularidad. Exactamente, esa es una. Y está muy cerca de Y las allá, elecciones. allá los congresistas sí dicen no, y es no. Es no, Sí. Y aquí no, aquí todo está a modo. Todo está a modo. Bueno. porque ya no hay Bueno. congresistas librepensantes. A ver, allá los congresistas son gente de dinero. Se mantienen ahí. Tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta. Son empresarios, para empezar. Allá no eres congresista por ser el más popular, sino porque eres un empresario y tienes la capacidad para hacerlo. Y por eso se han mantenido muchos. Pero a ver, Pero sí son votados, son Claro. electos. Sí, son Sí, sí, electos, son pero electos. obviamente, pues, allí impera el poder del dinero. Recordando lo que tú me decías hace rato de que de alguna u otra manera era un romanticismo lo que yo acababa de decir, nada más voy a recordar una cosa. En este momento, ¿sí? El ex embajador de Estados Unidos, Moctezuma, ya fue de fast track, fue nombrado embajador en Bélgica y en aquellos lados. Y la primera misión que tiene es terminar de cerrar el Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Europea. Pero, Sí, entonces, pero misión que le estás encargando a Sí. alguien que no hizo nada no hizo nada en Estados en Unidos. Estados Unidos. ¿Qué resultados te dio? No dio entiendo. resultados, pero a ver, a lo que yo decía hace rato, tenemos que diversificar nuestras exportaciones. Es correcto. No depender totalmente del Sí, 85% eso se de eso. Sí. O sea, Eso debería ser el camino. eso debería Ese ser el debería camino. ser, Pero pero no, aparte, no lo aparte es. voy a recordarte un dato. Desde el 2025 está cerrada la frontera por el gusano barrenador. No me voy a salir del tema, voy a entrar al tema. Está el gusano Eso barrenador puede y vender nos ha carne. costado 32 mil millones de pesos y tener todo el ganado parado hacia Estados No Unidos. se puede exportar. No, como ganado de pie. Sí. ¿Qué ha hecho México? Se diversificó. Esa es hacia donde yo quiero ir. ¿Qué le digo? Aumentó
la oferta, disminuyó la demanda, por eso baja el precio en cierta forma, del ganado. Pero le da el valor agregado, lo sacrifica, lo hace cortes y lo exporta, y el principal exportador del ganado de esos cortes es Estados Unidos. Pero ¿sí? son unos cuantos, no es la mayoría. No, le dio el valor agregado. O sea, le puso el valor agregado. Pero, te digo, pero son unos cuantos, Pero- no hay frigoríficos en No, todos no, los no, lugares. no. O sea, tú Ni tienes... tenemos estrategia No, para pero- defender la el gusano capacidad para barredor, hacerlo. No. o sea, Pero a lo que voy es a esto. Lo que tenemos que hacer es diversificar nuestros mercados. Sí, lo entiendo. Pero lo que Debería decía ser Benjamín también. hace un momento, no tenemos la capacidad ni la tecnología. Muchas de esas cosas nos faltan y es por eso que Ahora- nosotros tenemos que nos sí, enfrascamos. claro. Y apoyando lo que dice Panchito, México es uno de los países que tiene más tratados de libre comercio en el mundo. En el mundo, Es exactamente. probablemente el país que tiene más tratados de libre comercio en el mundo. Pero si tu principal cliente es Tu principal Estados socio. Unidos y yo quiero, porque tengo un tratado de libre comercio con China, Ujú. empezar a importar vehículos, ¿qué nos pasó? No. Pues nada. No, Nos pusieron Pero aranceles y los carros son enormes. más caros hoy. O sea, lo que pasa es que México está entre la espada y la pared Pues, y siempre va a esa- poner esa el es pecho. Yo siento que Sí. Siempre va está, a poner el pecho por Estados Unidos. estamos contra Pero todo. hay que reconocer una cosa. O sea, nosotros ponemos el pecho contra China, porque le estamos evitando que lleguen empresas mexicanas, chinas, digo, empresas chinas a México, precisamente porque vienen mucho más barata, la mano de obra es muy más Mira, barata. Pero además hay otra de las cosas, la calidad es muy baja. Entonces, ¿qué le interesa a Estados Unidos? Agarrarnos de, vamos a la guerra, pero comercial, pero tú pones el pecho, México. Sí, bajo su Mira, reglas. Es lo que está pasando. solo falta o hace falta ir a ver una ciudad. Párate en una esquina y ve cuántos vehículos pasan de fabricación china. Uf, No podías esperar que tu socio, al que le fabricas los automóviles y al que le compras los automóviles, porque no tenemos una sola marca nacional que tenga venta. No, Orinia, ya tenemos Orinia, dos, ya tenemos a ver, dos. doctor, ahí sí estoy. Orlínea, por favor. Sí, pero y la mayoría de partes extranjeras, Chingas. chinas. Ahora, ¿qué tú crees que hace Estados Unidos si tú permites que te llenen el país de autos? Que sube el- Pues obviamente te suben los presupuesto. aranceles. Obviamente te dice contigo, no firmo más y te voy a revisar cada año. Obviamente te voy a poner condiciones. No quiero esos jueces del bienestar porque mis empresas no están seguras. No quiero negociar contigo porque tienes un porcentaje muy grande del país en manos del narcotráfico. Y corrupción. La inseguridad. ¿Eso es malo? No. Yo creo que no. Cualquiera defendería sus Su mercado, intereses. claro. Estados Unidos está defendiendo sus Tiene intereses. déficit con nosotros. Es de entender que a nosotros nos faltan cosas, que tenemos tareas por hacer y que no las hemos hecho. Yo creo que no hay nadie que diga, es verdad lo que dice la presidenta todos los días, los homicidios han bajado 47%. ¿Alguien de aquí cree eso? No. Pero han aumentado los desaparecidos. Entonces, ¿le crees o no? No. El gobierno, lamentablemente, la mayoría de las veces así hace, ¿no? Para que no se te disparen los índices de delincuencia, de desaparecidos, de homicidios, feminicidios, inclusive, ¿qué hace? Mejor calladito. Sí, mira, es que esos discursos de yo ya reduje 47% de la violencia no son para Estados Unidos porque no te va a creer. Porque ellos No tienen los son- números correctos. No son para más de la Allá mitad sí de hay los otros mexicanos. datos. Allá sí hay otros datos Porque y no los le verídicos. vamos a creer. Ese discurso es para su... Electoral. La base. Pero a ver, Electoral. no le crees tú, no le cree Benjamín, Francisco, tu servidor, pero la mayoría sí todavía cree. Las que siguen votando, sí, claro. Y, Hay una base tremenda, hay que reconocerlo. Sí. aquí entre los técnicos, ¿alguno cree? Sí. Oye, Yo creo que no. Pero a ver- Dice Manuel Soledad Galicia, Estados Unidos tiene miedo de China así de simple. es correcto. Sí. Claro, Claro. Por eso nos está fregando a nosotros. Está- el escudo de América, ¿de qué se trata el escudo de América? Primero, tumbar todos aquellos gobiernos de izquierda. Que Bueno, ya ahí sí nos estoy quedan de acuerdo. pocos. Entonces estamos incluidos como Estoy México. de acuerdo. Y la otra, blindar la entrada de China a América Y la frontera es. y la Bueno, frontera. Uno de los viajes hechos por Trump recientemente a China a Con negociar Xi fue un Jinping. absoluto fracaso. ¿Sí?
Pero volviendo al tema local, o sea, ¿sí nos importa ese tema? ¿Sí nos afecta? Claro, Sí, claro que nos claro. afecta. Pero pongo mejor dos gritemos cosas. gol. A ver, lo que decías de la carne, del ganado que no se puede exportar. No solo es el ganado, Pancho. Ahorita está el asunto del tomate. El aguacate. Está el asunto del aguacate, está el asunto del atún. Limón. Cuando te dice ahí, están por las reglas que ellos tienen y no entra el atún de México para Estados Unidos. Claro. Y el aguacate te sube el arancel y el limón y todo eso. Es Entonces, que es normal. A tu casa no entra cualquiera, entra quien tú quieres. y como son los que mandan. Así es. Bueno, yo voy. El asunto de... No, la que manda está adentro. Bueno, el asunto del tema es un asunto delicado. Ojalá que haya la capacidad del gobierno para superar eso, aunque no lo veo como. Yo porque, veo el tono muy alto. a ver, yo también agregaría eso que decíamos ahorita. No solamente después de la economía, no solamente está en juego el negocio, el business de ellos, ¿no? Sino está en juego la elección intermedia. Y con esas acciones de limitar el tratado y de revisarlo cada año, Trump está hablando a su electorado, no al Por de México. supuesto. Le está sacando una rentabilidad para ellos, para que se vean, aquí mando yo y yo soy el que... Esa lección la vemos todos los días en la mañanera. Exactamente. Él va en noviembre Bueno, elecciones. Claudia le habla a su electorado y Trump le habla a su electorado. Claro, Entonces, a su es base. un asunto electoral Eso de estoy por medio. completamente de acuerdo. Pero que el hecho de haber suspendido el día de ayer, ponerle pausa, contener tantito el... Bueno, eso le pone presión a México. Mira, a ver, vamos a ver. ¿Trump puede hacer eso? Sí. Sí, claro. ¿Nuestra presidenta podría hacer eso? Puede, pero no Sí. debe. No, sí. Sí. Sí, pero ¿qué le pasa a Trump si suspende el Tratado de Libre Comercio? Nada. Nada. ¿Qué le pasa a México? Nos da una No, buena. hoy mismo, vean las declaraciones. No estamos negociando en parejos. en pareado. No, Sí, a ver. nuestra economía dura 3 días. Esa es una Sí, fragilidad. vean enorme. hoy las declaraciones de las organizaciones empresariales. Hay preocupación. ¿Por qué? Porque primero el crecimiento de México está menos de 1%. De Y crecimiento. si no hay 0.8. crecimiento, no hay Durante crecimiento. 7 Número años. 2, ¿qué quiere un empresario? Quiere seguridad. Claro. Certidumbre. Sí, quiere seguridad y decir, oiga, de aquí voy a invertir esto, pero en 10, 15, 20 años voy a seguir ordeñando la vaca. Y no hay la manera. Quiere seguridad, En México, legalidad, en ¿no? este momento no hay seguridad, no hay certidumbre. Y, Panchito. y los que hay, los empresarios que están en México, ¿cuánto van a tardar? Porque con ese ahorcamiento de los impuestos que hay, terribles, y que va a venirse más complicada la situación. Claro. ¿Cómo le Y entonces, ¿qué hace el inversionista? Detiene su Claro. inversión, no No voy a apuesta, perder. no crece, y no hay empleos, y no hay crecimiento. A ver, yo comentaba con Armando hace unos días que viajamos juntos. Yo voy a negocios de aquí. Yo no voy a decir el nombre, pero fue un negocio. Y más cuando no tenemos la capacidad de renovarnos, de cambiar, el negocio decrece y se estanca. Yo tengo 2 negocios, amigos que aprecio y que visito continuamente. Un día me decían, alguien se lo comentaba a Armando el domingo, profe, nada más vendimos 1,200, no sacamos ni para pagar el empleado, ni siquiera las cosas que tenemos. Claro. O sea, ¿cómo sea la economía? Entonces, a ver, pero cuando yo escucho en la mañanera que la canasta básica bajó, que todo está a todo dar, y yo voy al mercado y compro cositas, oiga, pero dice la presidenta que bajó, no, allá ella, porque aquí ya subió, o sea, cuando ese discurso que tú oyes no está en la realidad, No en la concuerda cotidianeidad de Si los... solo escuchas la mañanera y tu Uy, cabeza no tiene vives- filtros, No vives en un país de... No, yo creo que tienes que escuchar la pero si mañanera. la puedes- mañanera te dice, la puedes escuchar. dedujimos el 46% No, que no lo de la creas. delincuencia, y tú tienes la capacidad de leerlo en otras fuentes, te vas a dar cuenta Otros que datos. que te están mintiendo. Es como decía Benjamín, si vas, es más, vete a una tienda una de autoservicio, métete con tu carrito. Si llevas 2,000 pesos, no llegas ni a la mitad. Vayan a los restaurantes, al que ustedes quieran, díganme qué negocio. Menos a la está- parrilla. Bueno, ese es el único bueno, es el mejor por su calidad, por su atención, es recomendable. Aquí Y está. precios bajos. Sí, pero yo voy al centro de Jalpan y ayer anduve por allí, antier, y la verdad, los que llegamos a tomar el café son contaditos con la mano. O sea, yo veo hoy un Ajá. estancamiento de la economía real. Ahora te real. voy a decir una cosa que vale la pena considerar, un segundito, nada más, porque no se me vaya la idea. Venga. Mira, a ver, hemos tenido 30 años de estabilidad económica. Los mexicanos somos muy criticones y criticamos y opinamos mucho de política, y como dicen, muy pocas cosas nos embonan. Pero cuando nos comparamos con el resto de los países, ¿sí? Hemos tenido 30 años con una economía controlada,
creciendo al 2%, muy poquito, sí, pero creciendo. Pero creciendo. Tenemos 8 años en lo que la economía no crece, ¿sí? Y por supuesto que lo vamos a sentir. Hemos pasado, sí, de 3.5 de devaluación anual a 4.5, aún es muy pequeña, pero la falta de tratado de libre comercio nos puede llevar a muy altos niveles de devaluación. Y eso es lo que tenemos que evaluar. Tenemos que cuidar lo que tenemos, ¿sí? El electorado mexicano ha sido muy crítico. Cuando se cansó del PRI, votó por el PAN. Cuando se cansó del PAN, volvió a votar por el PRI. Cuando se cansó del PRI, volvió a votar por Morena sin saber que era lo mismo, ¿no? Y hoy mismo, en el voto, tiene la opción de decir, no me conviene esta economía por una razón este gobierno por una razón muy sencilla, no estamos creciendo. ¿Por qué? Porque tenemos más crimen que antes. ¿Por qué? Porque la salud hoy es mucho peor que antes. Si los resultados que más me importan a mí como elector no son buenos, pues tengo la opción de votar por otro partido. Siempre lo hemos comentado. El problema está en que estamos permitiendo, así como a mí no me afecta, deja que pase eso, que tomen las autoridades electorales, a los congresos, a la Suprema Corte, y de repente, cuando todo el poder está en un solo lado, y así hemos dejado que eso ocurra, no habrá quien nos defienda, no habrá una institución que nos defienda. Hay una pregunta aquí, dice, si no funciona la izquierda, a ver quién quiere contestar. Sí. Si no funciona la izquierda y el socialismo, entonces, ¿por qué la derecha y la ultraderecha invierten millones para derrocarla? A ver. Yo tengo respuesta para eso. A ver. No se trata de si la derecha o la ultraderecha invierte millones de pesos para derrocar la izquierda. Ejemplos tenemos muchísimos. Las únicas izquierdas en este momento que sobreviven en Latinoamérica es Cuba, es México, y se me escapa uno por ahí. Pero acaban de caer dos izquierdas, que es la de Perú y que es la de Colombia, con Gustavo Petro. ¿Por qué no? ¿Por qué se caen? Por una sencilla razón. La izquierda se basa en populismos. Y esos populismos van a sobrevivir siempre en base a los ingresos. Se acaba el ingreso, se acaba la izquierda y se acaba el populismo. Otra de las cosas, las izquierdas, vamos a ver ejemplos. Las izquierdas finalmente en Venezuela, en Nicaragua, en todos lados, lo que han tenido es precisamente nulos crecimientos. No hay inversión, porque los inversionistas no confían en una izquierda. Doctor. Voy yo. Ahora, bueno, nada más para terminar la idea. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país para irnos al tema local? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros entramos a una etapa de izquierda en el 2018 con López Obrador, cuando estábamos creciendo al 2%. A lo mejor no era una gran cantidad, pero él prometió crecer al 6%. Y finalmente terminó su trienio o su sexenio creciendo al 0.8%. Llevamos prácticamente ya ahorita en septiembre se va a cumplir 2 años con Claudia Sheinbaum. No vamos a crecer ni siquiera al 0.8%, vamos a decrecer. Y si le agregamos a esto la incertidumbre que ha generado el estar con el país del norte, con Estados Unidos, y la dependencia que tenemos del 85% de nuestras exportaciones, porque es el principal consumidor a nivel internacional, y además el enojo de Donald Trump en el sentido de que hay una diferencia muy grande en la cuestión de lo que nosotros le vendemos a lo que nosotros le compramos, ¿sí? Entonces, yo creo que las izquierdas así, al final de cuentas, nunca han sido buenas. Bueno. O sea, a lo mejor la idea de izquierda es buena como humanista. Bueno, repito pero la pregunta. La izquierda
es muy mala como economía. Y los resultados los tenemos el día de hoy. Repito la pregunta para que no nos salgamos del contexto. Ajá. Si no funciona la izquierda y el socialismo, entonces, ¿por qué la derecha y ultraderecha invierten millones para derrocarlo? Bueno, espérame. Nomás voy a hacer una corrección. Una cosa es la izquierda y otra cosa es el socialismo. Son cosas muy diferentes. Ok, yo quiero decir esto. Cuando un pueblo como México, que nos consideramos, y no solo nos consideramos, somos la economía 13, 14 del mundo. No somos cualquier país. No somos un país mal informado, mal educado, mal formado. Es un país que tiene crecimiento, que tiene desarrollo, o tenía al menos el 2% y estabilidad de 30 años. Eso nos hace ser la economía número 13 o 14 del mundo. Cuando un país así se deja envolver por el rollo político de dividir entre izquierdas y derechas, empezamos a perder. Empezamos a perder porque la mayoría de los mexicanos, y especialmente los que apoyan a la izquierda, ni siquiera tienen claro qué es izquierda, qué es derecha, qué es ultraderecha, qué es socialismo. Nos falta una cantidad de conceptos y de manejarlos. Yo creo que si los mexicanos nos ocupáramos de lo que se ocupan los vecinos del país más fuerte del mundo, más poderoso del mundo, que lo tenemos a un ladito, ¿sí? Y dejáramos de alimentar 8, 10, 12, 15 partidos políticos y nos concentráramos en la economía y nos concentráramos en lo que le conviene al país. Pero no puedes concentrarte cuando tienes diario en una mañanera diciendo que... Bueno, eso es capaz. No, okay. No, pero es que, como dice el doctor, están dividiéndonos, los buenos, los malos. Claro, pero los conservadores. Pero nos hemos dejado dividir. Por eso. Mi llamado es, no te dejes dividir. A ver, lo que yo te propongo es, mide los resultados de los políticos. Este partido político que se dice de izquierda tiene mejores resultados en la economía, en seguridad, en educación, que los de la derecha. Adelante. Hasta yo voto por ellos. Si tiene mejores resultados, sigue votando por la izquierda. Pero si la izquierda no te da resultados, sigue votando por la derecha. Hay una diferencia elemental. El izquierdista quiere repartir la riqueza sin haber encontrado hasta hoy la manera de producirla, de generarla. Y la economía de la derecha se basa más en la economía. ¿Sí? Yo puedo mejorar la educación, la seguridad y en general el desarrollo de mi pueblo si soy capaz de generar fuentes de empleo, condiciones de empleo, respetar la propiedad privada, ¿sí? Entonces hay algunas diferencias muy básicas, pero yo los invitaría a que nos fuéramos a los resultados. Díganme ustedes nada más qué izquierda en el mundo funciona. A ver, en la Biblia hay un precepto muy interesante y lo saco porque nos puede ilustrar de alguna manera esto. Por sus frutos los conoceréis. Así es. Sencillamente un principio bíblico que se puede aplicar aquí. En los gobiernos hoy se destaca la confrontación y en el discurso del actual sistema nos decían que iban a acabar con la corrupción y vean hoy cómo estamos. Así es. Nos decían que el petróleo iba a bajar y vean hoy cómo estamos. ¿Bajó a 10 pesos si acaso? La gasolina. Oiga, en el asunto de salud, mejor es más, les voy a comentar algo que a lo mejor no lo voy a decir en este momento, pero ya encarreró un compañero que tenía que estar ahorita con nosotros por asunto de salud que se nos ha acompañado. Profe, estoy mal, no puedo ir, una disculpa. Batallando con la atención, está delicado y tiene consulta de aquí hasta agosto. O sea, con todo respeto lo saco porque esto es parte de lo que nos lastima, nos hiere, lo que tenemos en la piel. Y hermano, ¿y si no alcanzas de aquí a agosto? ¿Qué va a pasar contigo? Aparte, él requiere una atención especializada, médico, pero de primer nivel y de otro nivel que aquí no tenemos. Entonces, y su consulta lo tiene hasta agosto, hermano. Y yo le pregunto, en plan, para que sonriera y para que tuviera buen ánimo. Hermano, pero, a ver, no me digas eso, ya estamos como Dinamarca, pues. O sea, hay una serie de cosas que más allá de la ironía, más allá de lo que pudiéramos decir, pues, el discurso es muy bonito,
de este actual gobierno. Pero ven ustedes, se acabó la corrupción, se acabó el huachicol, Mira, se acabó, ya estamos como Dinamarca en salud, ya estamos en seguridad. No, es más, la seguridad lo resolvía como Fox. solo para Lo resolvía. para apoyar tu comentario de Dinamarca. A ver, yo soy médico. Y cuando un presidente dice que vamos a estar como Dinamarca, ¿sí? Y yo como médico tengo la obligación de conocer cómo son los sistemas de salud. Yo sé cómo es el sistema de salud de Dinamarca, sé lo que cuesta mantener ese sistema de salud al ciudadano, y que te lo diga un presidente que destruye tu economía, es imposible, y me parece que es una burla. Hoy mismo, hace una semana, están anunciando que las enfermeras van a hacer recetas. Están anunciando que las farmacias del bienestar, que anunciamos con bombo y platillo para todo el país, hoy solo funcionan en algunas delegaciones del Estado de México, ¿sí? No funcionan en todo el país. Entonces, cuando un presidente... la presidenta acaba de decir, sí, la verdad es que es muy difícil hacer el surtimiento de medicamentos en todo el país. Entonces somos ignorantes. Si un pueblo permite que le hablen con tal mentira y la compra, creo que la culpa no es del político. La culpa es del que lo cree, sino del que lo hace compadre. La culpa es del que compra ese discurso. Bueno, pues tomando aquí tomando nuestro amigo que está muy metido en el tema sigue escribiendo. Ya quisiera Dinamarca tener un servicio gratuito. Ja, ja, ja. A ver, le voy a responder al amigo que nos está diciendo. Sí, se llama Manuel. Bueno, nosotros estamos en la OCDE. La OCDE tiene como un parámetro de inversión en salud un promedio del 6% de tu Producto Interno Bruto. Nosotros muy a fuerza llegamos al 2% del Producto Interno Bruto. Muy lejos. Muy lejos. Ojalá quienes nos vean se tomaran unos minutos, hoy que las redes sociales son así, de meterse al sistema de salud de Dinamarca, pregunten a su inteligencia artificial de confianza. A Copilot. Y van a ver cuál es la diferencia. La diferencia es tremenda. Yo te voy a decir una. El danés paga el 60% de impuestos, y no hay danés que no pague impuestos. En México el 60% de los mexicanos no paga impuestos. Estamos en la informalidad. No hay manera. El danés sabe que el sistema de salud es muy caro y paga gustoso sus impuestos. Pero porque se invierte y lo retribuye. Porque sabe que le van a resolver sus problemas de salud. Así es. Ahora, no tiene absolutamente nada que ver. Y yo como médico, a mí siempre me pareció una falta de respeto para nuestros pacientes el hecho que el mismo presidente de la República diga, vamos a hacer como Dinamarca, y luego acompañarlo de una risita que... Así como que... No, y aparte ya estamos mejor que Dinamarca. No, pero además, a ver, si Dinamarca los pagan impuestos, pero les retribuyen el servicio como tal. Oye, yo difiero de quien está escribiendo esto, porque dice, ya quisieran tener un servicio gratuito. No. En ninguna parte del mundo. No, espérate, aquí en México hasta para un paracetamol a veces batallas. Porque no hay ni siquiera... Por eso. Y si tenemos en México el 54-55% de la gente productiva en la informalidad, ¿cómo puedes sostener, porque no pagas tus impuestos, cómo puedes sostener no solamente el servicio de salud, sino otro tipo de servicios? Pero ahora, a dónde voy yo. En México, desafortunadamente, nos hemos gobernado o hemos sido gobernados por gente que tiene no una visión a futuro ni una visión del presente. Creo que sí la tienen, pero es suya. Pero esa es suya. Sí. Y quieren gobernar con tonterías, hablándole a la gente y creyendo a la gente que así es, pero no es cierto. El sistema de salud en México es uno de los peores sistemas que tenemos. Venga, para cerrar, porque tenemos... Por una sencilla razón. Porque no tenemos una cobertura ni de vacunación. Destrozamos el Servicio Nacional de Vacunación, el Sistema Nacional de Vacunación. Le dimos en la torre al Seguro Popular, que bueno o malo funcionaba,
generamos un Insabi que no funcionó, que fue un guante blanco, generamos una farmacéutica que no surte más que 5.7 recetas al día, Hoy no existe ya. y ya no existe, generamos, que nos costó mucho dinero, generamos también a un IMSS Bienestar, que por cierto, quiero decir una cosa, Querétaro estaba por firmar ese convenio con el IMSS Bienestar y no lo va a firmar por la situación que se está manejando, por las experiencias en los otros estados que tienen el IMSS Bienestar. ¿Y qué sucedió? A Querétaro le redujeron en el primer semestre 240 millones de pesos que le debe de dar la federación al estado para sostener su sistema de salud. El año pasado le redujeron creo que 1,000 millones de pesos. Entonces, ¿de qué se trata esto? Final de cuentas, ¿de política y mejorar la salud o de política y ahorcar a los estados para que se hagan cargo de la salud? Sí, yo daría un voto de confianza A ver, vamos a al escuchar a gobernador Benja Curi, Médico. ¿sí? Totalmente. Porque no hay un solo ejemplo en ningún estado de la República que nos diga quiero ser como él en Venga, temas de salud. vamos a escuchar a Benja para cerrar este capítulo Ok. porque tenemos 2 y ya nos faltan Yo decía, 7 minutos. yo decía en la cita bíblica que está en San Mateo 7, capítulo 7, por sus frutos los conoceréis. Y yo creo que como ciudadanos debemos cuestionarnos hoy, ¿qué frutos nos está dando Así ese es. sistema de gobierno ¿En 8 años? en 8 años? ¿Cómo nos va en la educación? ¿Cómo nos va en la infraestructura carretera, por ejemplo? Después de 8 años, hoy nos están mejorando la carretera, una carretera que por cierto ya está deteriorándose Y no cuando se no entrega. tiene, y apenas viene la etapa de lluvia. Esa es la calidad de trabajo que merecemos. Número 3, mi punto de vista. Ya no quisiéramos estar como España, médico. Ya no como Dinamarca, aunque sea como España. Somos muy similares en calidad de servicio. Pero a ver, yo por experiencia propia, he conocido por mi nieta que ha estado por allá, se enfermó. Lo atendieron de maravillas. ¿Qué se le ofrece? Oiga, ¿y cuánto es? Nada. Oiga, y si quiere otro nivel hay que pasar. O sea, cuando tú ves esa disparidad de atención, yo digo, ya no estemos como Dinamarca, que estemos como España de perdida. Pero, ¿cuál es la gran diferencia entre esos países europeos y México? Allá, independientemente del partido que gobierna, la legalidad se respeta. Así es. Las leyes se respetan. No están al antojo del que gobierna. No están a disposición como aquí, con un poder que lo subyuga a todo lo demás. Entonces, si tuviéramos un país con legalidad, donde se respetaran las leyes, nuestro país sería diferente. Así es. Claro. Vamos a cambiarle de médico Sí, porque sí. ya nos vamos, ya Oye, prácticamente. el asunto Sí. de las elecciones, de Así los es, aspirantes. de eso los también. registros de los aspirantes de Morena. Bueno, demos una opinión cada uno sobre los temas pendientes, porque se nos ha terminado. Ya el Sí, tiempo sí. ya se nos terminó. Sí. Sí. Venga, dale. Hijo de la... Te Primero, toca. hay una decena de personas, la mayoría conocidos, algunos lo hemos tenido aquí. Hay grandes personajes de la política queretana que están buscando ser coordinadores. Yo creo que los nombres ya los conocen todos, hay unos muy conocidos, otros 2 que Otros apenas menos. los conocen en algunos lugares muy En su colonia. en su colonia o en su barrio. Los más conocidos, nos vamos por las mujeres para Dale. hacer a ver, Beatriz Robles, sí. Está, Yo no sería capaz de nombrar los 10. no, yo si acaso unos 7, 8 porque los más ni los conocemos, Ajá. sí. Son más conocidos los varones, pero está dentro de las mujeres Beatriz Robles, tengo para mí que es del rellenos. grupo, sí. Laura Polo también y yo tengo para mí qué tanto van a avanzar cuando hay las figuras como Santiago Nieto, como Gilberto Herrera, como Chema Tapia, que son figuras de primer nivel, pero en Por fin. cierto, estuvo metido en un problema Chema Sí, Tapia por ahí. y por cierto es el que está pidiendo piso parejo. Yo veo ¿Para un quién? piso disparejo en ese sentido porque unos renunciaron y otros no. Claro. Desde entonces ya se ve la inequidad, la No, y la desigualdad. incongruencia cuando dicen que tú no puedes aspirar
A la coordinación si tienes problemas legales. Si No, tienes, y aparte de eso. Pues ya saca a Chema Tapia y a Gilberto Herrera de ahí, caray. Para empezar, desde ahí estamos Sí, mal. no, a ver, no nos toca decirlo nosotros, son las dirigencias. No, yo lo digo. Y eso le pone sabor al caldo, Claro, ¿no? Porque esperamos. No estamos juzgando, estamos diciendo que si la convocatoria, yo leí la convocatoria. Oye, es que a lo mejor las denuncias no son ciertas, Pachito. Esa buena fe también. Bueno, No, yo estoy sí, diciendo que sí, este programa sí. se Yo no llama... estoy afirmando que sean ciertas, estoy afirmando de que tienen un proceso. Pues, Este ha programa estado se llama Las Reglas del Juego. En algunos procesos. Debo decir que ningún partido en este momento tendría que estar haciendo ese juego. Coincido contigo, Preelectoral. Medellín. Para Sí, empezar. pero a ver, vuelvo a lo mismo. Si los mexicanos celebramos eso, si toleramos eso, así sea un candidato por el que yo tengo ganas de votar, porque yo me gustaría que fuera el nombre que tú le pongas. Aún XY. por ese, puedo salir con mi logo diciendo por ti sí voy, por ti doy la vida. O sea, estamos rompiendo las reglas del juego. De lo mismo que nos quejamos siempre. Los partidos debieran contener sus ansias, debieran contener a sus aspirantes para poder respetar la ley. Si desde ahí el que aspira a ponerse frente a nosotros y decir, juro, ¿cómo dice? Decir la verdad. Respetar. Decir la verdad y nada más que la La verdad. ley y hacer respetar la ley. Bueno, desde ahí no la está respetando desde el principio, antes de ir a pedirme el voto. Yo creo que no está respetando a la Calma. ciudadanía. A ver, voy a leer los 10 nombres porque no los sé. Por si no te lo sabes, Tú que lo doctor. pedías. A ver, ahí son los nombres. Aquí está en la lista y lo saco de San Google para quitarnos Sí. lo cabezón. Y dice Santiago Nieto Castillo, exdirector del INPI, Beatriz Robles Gutiérrez, senadora con licencia, Así es. Gilberto Herrera Ruiz, diputado federal con licencia, Luis Humberto Fernández Fuentes, diputado federal con licencia, José María Tapia Franco, que hablamos para el Chema ratito, Tapia. Ricardo Astudillo, que ya estuvo aquí, que lo vimos la Aquí semana estuvo. pasada con nosotros, Agustín Hernández Ortiz, Ácido Ortega Vázquez, la presidenta por un día de Expresidenta por un de la día. de licencia ya de cadereita, Laura Polo Herrera y Mario Mauro Ramírez. Esos Ajá. son. Con todo respeto, ahí va. Venga. A ver, algo que criticaba Morena en su momento, tanto al PRI, al PAN, a los demás partidos, vaya, para no meternos en tanto rollo. Decía los chapulines, que no terminaban un ejercicio, que la población votó por ellos por 3 años para que lo culminara, O seis. y ya estaban, o 6, y ya estaban buscando otro. Y ahora estamos viendo esta situación. Y mira, priistas conocidos, locales, regionales, estatales, priistas conocidos, empujando por Morena. Imagínate todo. No, yo recuerdo a políticos aquí, no quiero mencionar nombres porque no lastimar a nadie, que hoy están en la oposición, conocidos, maestros, amigos, que eran duros contra el chapulino del PRI. Y hoy lo están permitiendo, pues, eso que dijeron, como que se les olvidó, como se les olvida a los políticos cuando dicen muchas cosas y a la hora de la hora pues hacen otra cosa, ¿no? Pero yo lo veo también que es una condición humana, ¿eh? A ver. Ni lo podemos crucificar, tenemos que aceptar que así es la vida y ese es el hombre. Aceptar, Ah, venga, todos los discúlpame, países no, son así. A ver, tendríamos que aceptar que el mexicano está hecho para romper las yo reglas. diferiría mucho, ¿eh? A ver, venga, O sea, venga. A ver, no estamos hablando del chapulineo. No, pero yo decía, ahorita que decía del Armando, a ver, chapulineo, lo ok. referí. ¿De cuántos chapulines está conformado Morena? Bartlett, Villarreal, No vas a terminar. Monreal. No, ya mejor ni te- Entonces, si vamos a hablar chapulines, pues vamos a empezar por ahí. Ahora, ¿cuál es el problema en México? Los tiempos electorales van a empezar los tiempos, no las campañas. Los tiempos electorales está en la ley es plasmado que es a partir de septiembre. Desafortunadamente, Andrés Manuel López Obrador, que afortunadamente se fue para allá donde yo no quiero ir, adelantó los tiempos electorales con las famosos chocolates. ¿Sí? Entonces, Morena está haciendo Lo que siempre critico. lo que siempre criticó y lo que su tlatoani tabasqueño le heredó. Eso es el problema. Ahora, en estos 10 que aspiran, hay impresentables. Impresentables. Sin duda.
Bueno, no voy a pues, decir nombres para no causar problemas. bueno, vamos este tema da para mucho, Oye, pero vámonos a las claro. carreteras. A mí se me quedó un caso pendiente. Hay que reconocer en este gobierno que por lo menos la estabilidad del peso se ha mantenido, ¿eh? Y en vez, los augurios eran que si llegaba Claudia iba a aumentar a 20, 25, 30 el dólar y hoy por fortuna, en eso hay que reconocerlo. No. Se ha mantenido. Bien que Sí, mal, pero también... no lo mantiene el Bueno, gobierno. Difiero en eso, pero bueno. razón. Y algo que va a tener un peso electoral. Cuando al mexicano le afectas el bolsillo, pasan mil cosas. Así pasa en mil Estados cosas. Unidos. Sí, así ha pasado. Los Aunque norteamericanos difieran votan eso. por la economía. Sí, por supuesto. Y eso debiéramos hacer nosotros, porque yo mi crítica y mi autocrítica es que mientras sigamos dejándonos meter en la cabeza pleitos de izquierdas y derechas, nos van a seguir haciendo todas las trácalas Y nos posibles, llega otro mundial. mientras nosotros estamos tratando de entender por qué te volviste de ultraderecha, cuando no sé ni... Yo veía hoy un influencer al que le preguntaban, danos la definición de ultraderecha, no pudo. Un influencer nacional con cobro en el gobierno no sabe definir qué es ultraderecha. Bueno, pues menos izquierda, menos, no sé si haya una ultraizquierda o el nombre que le quieran poner, pero creo que los mexicanos ya debiéramos hacer ese paso. Sí, Votemos por lo que superarlo. nos importa, que es nuestra economía, la educación Seguridad, de nuestros hijos y la salud. seguridad. Que nos dé certidumbre para Quien tenga lograr resultados. tener una economía estable, educación adecuada, seguridad en nuestras colonias, en nuestras casas, en nuestros pueblos y sobre todo también, yo nomás hace rato decía, difiero contigo, en el sentido de la estabilidad del peso. El precio del dólar no depende de una economía en México, depende de una economía a nivel global, que son cosas diferentes. Pero el peso que esté bajo o que esté alto es el vaso lleno o medio vacío. Sí, depende cómo lo veas. Por una sencilla razón. Si nosotros vamos a comprar en dólares, nos sale barato. Si vamos a pagar en dólares, nos sale barato. Pero si las remesas las vamos a Sí, cobrar depende de dónde estés. ¿no? en pesos, nos sale bastante caro. Bueno, Yo me refería a que no ha subido más del 25 30 Pero son precios como internacionales. como se pregonaba o se auguraba de que iba a subir, ¿no? Yo por eso lo sacaba nada más. Claro. ok, Para poner bueno, un punto de vista. vamos con la carretera 120. Hijos, cadera. Ese es un tema que, bueno, ya nuestro amigo Benjamín en su San Juan medio del Río Gilitla. ya hizo alguna observación ahí, pero yo creo que sí es importante, oye, tenemos que pegar el grito antes de que esto nos lo digan entregado y tiene que, un mes No, ni un mes, ¿no? Yo la recorrí ayer. Un mes que A inició. ver, a ver, tú vas a Yo salir. la venga. recorrí ayer. Tengo dos comentarios. Venga. Primero, es una obra muy lenta. Ha afectado la El tránsito. economía, el Tiene que tránsito. estar media hora Es esperando. parte, también Mucho. eso hoy tenemos que entender que es Se parte tardó- de estar bien. Se tardó un año en iniciar. Ok. Una de las cosas que yo he visto, sí, es verdad, y la crítica que había baches, sí los hay. Cuando aún no se termina la construcción, sí los hay. A mí me preocupó mucho ver que el nivel de la carpeta está dejando cunetas demasiado peligrosas, demasiado altas. Cualquier conductor que tenga una distracción y su camioneta o su vehículo Su transporte. salga baje, un poco de se la saca, carpeta lo asfáltica, sacas. no hay manera de regresar. Si tú levantas la carpeta asfáltica pero no modificas la cuneta, se vuelve muy peligrosa la carretera. Y aparte que no está, va el encarpetado, pero además a la par no viene la señalización de la Sí, es muy, línea y muy todo. complicado. Aquí vale la pena señalar alguna situación, y voy con Benja porque ya tiene conocimiento de causa. ¿Cuánto dinero se invierte, al menos aquí en la región? ¿Tienes ese dato, Benja? A ver, yo nomás quiero reconocer algo. Ajá. Por fin, qué bueno que llegó la rehabilitación de las carreteras. Qué bueno. Era un clamor. Había memes, yo recuerdo alguna publicación que Ya ve, hicimos llantas de también. de la carretera de la Sí. Reforma. Unos amigos en los baches sembraban plantas y, o sea, la verdad que estábamos en condiciones pésimas y muchos seguían estando. Pues de Reforma lo mejoraron. O sea, eso hay que reconocer que después de 8 años por fin hay respuesta. Y eso tarde llegó, pero Claro. llegó la respuesta. Ok. Lo que sí es un hecho es que va lento y tardado. Yo no sé si ya está la disponibilidad presupuestaria y está el recurso, ¿por qué no hacerlo al mismo tiempo? ¿Por qué no más buscar una empresa que va a terminar final, luego viene a Jalpan, luego va a faltar Landa, va a faltar Arroyo Seco?
cuándo va a terminarse de rehabilitar. ¿Va a ser hasta el fin de año? Y ¿Será las un obras regalo para Navidad? y las obras estarán a media Número uno. temporada de lluvias. Y apenas que están empezando las lluvias, la verdad, yo tengo para mí que le faltan muchas cosas para mejorar. A mí me tocó ver, yo fui el domingo en la mañana y veo unos ingenieros midiendo el grosor y que si es que está bien. A ver, una buena construcción no se daña. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor, no voy a decir quién me lo hizo, pero mi casa tiene más de 20 años y no tiene ni una grieta. ¿Por qué? ¿Por qué no se agrietan las casas? ¿Por qué? Porque está bien hecha la cimentación, la calidad de obra, la combinación del cemento, la cal y la arena, o sea, tiene una buena proporción. De veras, yo les invito a mi casa, un amigo que no quiero decir su nombre, pero sí, me lo hizo bien y por cierto, un agradecimiento. Bueno, pero de cuéntanos aquí. del otro. Pero bueno, pero ¿Era comercial o qué era? no, para que le voy a dar su número y su dirección y su teléfono. Bueno. No, la verdad, cuando hay una cosa bien hecha, se agradece y se reconoce. Cuando hay una cosa que no está bien hecha, y es el caso de la carretera, porque son visibles, no necesitamos que nos lo demuestre, no, usted pase como Ni ser ingeniero. ni ser ingeniero, y que está resbalosa, y que falta señalamientos, y que los declives, y que las curvas, o sea, hay una serie de cosas. Es más, hay muchos aspectos técnicos que se han señalado, pero más allá de eso, la carretera le falta un poco de calidad, y qué bueno que llegó, pero podría estar mejor. Yo creo que a ver, permíteme. Venga. Yo veo, según la diputada federal Rufina Benítez, a quien ojalá y nos pueda acompañar en algún momento a su programa, Ya sería quedó, excelente. ya te conté Bueno, que ok, ya está por ok. venir, sí. Habla de 70,000 millones de pesos a nivel nacional, pero sí sería importante que nos diga cuánto sale aquí en la región. ¿Por qué? Porque vale la pena tener ese dato. Sí, es bueno. Qué bueno que llega a la carretera. ¿Quién Excelente. haya autorizado el dinero del gobierno federal, que es por supuesto, Al que le corresponde. el que le corresponde? Qué bueno, felicidades. Pero también nosotros como ciudadanos tenemos que levantar la voz y decir, no está bien hecho el trabajo, porque cuando se hace un comité de obra, por ejemplo, dice, tú eres el presidente, el secretario, el tesorero. Y vocales. Y vocales, No, póngame la de tesorero dos mejor. vocales, bueno, dos vocales. Si ustedes que están en su comunidad no dicen las cosas cuando están mal, ¿quién va a decirlo? No lo va a decir el contratista, ¿va? El contratista, rápido y vámonos porque necesitamos terminar. La verdad es ese tipo de obras para asfaltar es súper bien pagado. La empresa que se lleva su buen dinero. Me decía hace días un amigo, no sé qué tan cierto sea, lo habría que checar, que quien está con el banderín gana 8,000 pesos a la semana. Y no habrá chamba de una- Por eso te digo, o sea, hermanos. quiere decir está bien pagado. ¿Por qué hacer malas cosas y por qué nosotros no tener el derecho de decir, oiga, aquí están malas cosas? En defensa de los Ahora- constructores, yo vi también arreglando ya baches, pero no es que se arregle el bache, es que no tenía que haber baches. O Oye, sea, si la están en defensa componiendo, de- si mandas a componer un porque zapato y al otro día ingeniero tiene que estaba hoyo. allí trabajando lo conozco. Ahora, para responderle a los que dicen que nada Venga. nos embona, no, sí. O sea, el problema es que, como le dice el profesor, hay el presupuesto, se autoriza el presupuesto, tienes que hacer una obra de calidad. A ver, no tiene nada que ver con colores, ni ultraderecha, Nada, ni no, ultraizquierda. no. Simplemente, Ni del centro, ni del si medio, tú ni estás del- asfaltando esta carretera y antes de entregarla para su inauguración ya tiene baches, cualquiera de izquierda o derecha podría decir, está mal hecha. Claro. Tiene detalles, o sea, sí, por supuesto que va a quedar mejor, sí, pero tiene detalles de construcción que no debiera tenerlo. Tenemos hay una 5 cosa- minutos, compañeros, para concluir porque ya Panchito, nos venga, pasamos. Panchito. Bueno, me lo voy a aventar yo. A ver. Esta carretera tiene aproximadamente 8 años que no se le da un mantenimiento como debe de ser. Recordemos que el asfalto es una materia orgánica que hay que darle su mantenimiento cada 2 años. Yo he transitado esa carretera. Le han estado poniendo una carpeta asfáltica. A lo mejor no tan gruesa como estábamos acostumbrados, pero se les pasa un detalle. ¿Las cunetas qué son? Drenajes. No, son lavaderos. Es sacar el agua de la carpeta a la cuneta, que es el lavadero. Para que circule. Sí. Si no llevas a la par el encarpetado con la limpieza de los lavadores o las cunetas, como las conocemos, La obra no funciona. simple y sencillamente esa humedad va a levantar el encarpetado que tienes Correcto. y obviamente empieza a generar baches. O sea, el bache no se genera
por mala calidad, se genera por la humedad que Filtración de le humedad. entra abajo al asfalto y es lo que lo levanta. Entonces, debería de haber a la par del carpetado la limpieza de cunetas o de lavaderos. Vayan ustedes al lindero. Hay gente en Salveña, por cierto, me ha tocado ver gente de la misma comunidad limpiando las cunetas, sobre todo enfrente de la primaria que está ahí en esa zona. Gente que paga para limpiar la cuneta, porque además las cunetas, si están llenas de maleza o de tierra o de ensolve, esa agua corre hacia la carpeta, y si algún vehículo va por ahí y hacen algunos charcos, hacen patitos, y eso genera también accidentes y pone en riesgo la seguridad y la vida de las personas. Pues eso pasó ayer, lo cuento lo que pasó ayer. Un amigo que tiene que ir a un evento contó 82 carros en fila que venían de la zona de Landa rumbo al centro de Jalpan. ¿Por qué? Porque hay una parte aquí, adelante de Caminera Malila, que tenían que ir a vueltas de ruedas. ¿Por qué? Porque se taparon las vialidades. Los lavaderos que y entonces conducen el no agua. puedes acelerar porque Haces patito. te Y cubres adiós. Y con ahí el hay un agua al problema carro. de Y es un problema de alcantarillas. Claro que va a es lo levantar. que estás diciendo. O sea, si no hay una filtración del agua donde corran para que no se afecte la cinta asfáltica, es un riesgo. Dice Pere Marín, dice, así pasó con la carretera al Rayo, todavía no la entregaban y ya se estaba desboronando. Bueno. Hay que agradecer Pero los ya que ojalá haya comentarios que mejores nos hacen. experiencias. No, por supuesto, agradecer los comentarios que al No, final qué de bueno, cuentas qué bueno que de lo eso hagan. se trata, que expongan lo que ustedes ven y que nosotros no podemos por X o Y, pero qué bueno que lo hacen. Yo, de manera muy personal, aquí a través de las reglas del juego, por aquí anda el secretario de gobierno, si no mal recuerdo todavía, no sé si... ¿Eric fue. Gudiño? Ojalá y pudiéramos charlar con él y decirle, oye, Eric, está esta situación, ¿qué podemos hacer? Claro. Sí, como anda alzando la voz para lo de que se mejore la calidad del servicio de la energía eléctrica, que es muy bueno y bienvenido, porque no es lo mismo que Benjamín, Aniceto o Francisco o Armando alcen la voz a que sea una figura con una investidura como la del secretario de gobierno. Y representatividad. Claro, claro. Y no exigir, invitar a Así que es. los que están a cargo de las cuestiones federales mejor, ¿no? lo hagan bien. nada más. Bienvenido a la obra, que excelente, Sí, pero pero que- debe mejorarse. Exactamente. sencillamente. Amigas y amigos, nos vamos. Despedida, Benjamín. Muy buenas noches, que descansen. Gracias por seguirnos. Un abrazo a todos y gracias a todo el equipo técnico que nos acompaña. Así es, amigas y amigos que nos siguen a través de las redes sociales que hacemos hoy, las reglas del juego, como todos los jueves en punto de las 8 de la noche. Por supuesto, agradecer a ADN Audio, Voz de la Sierra, Rincón del Grillo, la versión, y al médico que está más que puesto aquí cada 8 días. Descansamos. Agradecer a usted que nos ve y nos sigue a través de nuestras redes sociales. Esta es nuestra opinión, pero sin duda alguna la mejor opinión es la de usted. Y sobre todo hay que recordar a la gente, le pagamos las vacaciones. Buenas Sí, noches. no. Y le vamos a pagar.